Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal, chicos? Me presento, yo soy Jacques Petutoya, soy estudiante de quinto año de medicina de San Marcos y hoy vamos a ver el tema de AKI, de falla renal aguda o lesión renal aguda. Y vamos a tratar de hacerlo breve, conciso, entendible, porque creo que ya es un poco tarde. Vamos a ver los distintos puntos: definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología y la parte más importante, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas. Bien. Cuando hablamos de aquí, tenemos que recordar que en inglés esto significa acute kidney injury, ¿no? Lo cual se traduciría a lesión renal aguda o falla renal aguda, ¿ok? Y cuando hablamos de falla, insuficiencia de algún tipo de órgano, estamos entendiendo que estos órganos están perdiendo su capacidad mínima de funcionamiento, ¿no? Pues básicamente vemos a nivel de todo el organismo que existe insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, y ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia renal. Insuficiencia renal hay aguda, hay crónica. Seguro ya han visto la teoría de la insuficiencia renal crónica el día de ayer, si no me lo recuerdo. Entonces, para efectos prácticos, perdón, insuficiencia, falla y lesión van a ser lo mismo en este caso, ¿ok? Insuficiencia renal aguda, falla renal aguda, lesión renal aguda. Lo que sí no es igual es la enfermedad renal aguda. En un momentito vamos a ver a qué cosa hace referencia, porque no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de las funciones del riñón, pues en realidad este tiene un montón de funciones. La principal, a ver, chicos, algunos si me puedo apoyar, ¿cuál es la principal función del riñón? ¿Alguno de ustedes que recuerde esas clases de fisiología tal vez? La filtración, la secreción también actúa como el formador de hormonas, como son la eritropoyetina. Muy bien, ahí me has mencionado varias, ¿ya? Una es de la filtración, muy bien, otra es la también función hormonal, exacto, sintetiza la eritropoyetina. Y hay una que también creo que es parte, o bueno, se condice con lo que tú mencionaste, con lo de la filtración, que es la de detoxificación, ¿no? La parte de depuración de las sustancias que son dañinas o de los productos de degradación del metabolismo del cuerpo. ¿Ok? Entonces, entendiendo esas dos principales funciones, una que es la filtración que mencionaron y otra que es la de detoxificación, ¿qué pasaría si nuestro riñón deja de funcionar? Pues va a haber un aumento de esos productos de desecho. ¿Un aumento de qué? Por ejemplo, de la creatinina, que es lo que se suele dosar, ¿no? Y que es un indicador directo de una insuficiencia renal aguda. Luego, ¿qué pasa si el riñón no está filtrando correctamente la sangre? Pues también hay una acumulación del volumen plasmático, volumen hemático. Y esto también se traduce en una disminución del volumen de orina. El riñón ya no va a poder formar orina. Entonces, una falla renal aguda, sí, reducidos, a grandes rasgos, perdón, podría ser un aumento de la creatinina, o sea, un aumento de los productos de desecho del cuerpo y una disminución del volumen de la orina. Cuando hablamos de aquí, tienen que recordar que este sí o sí tiene que durar como máximo 7 días. ¿Qué pasa si dura más de 7 días? Ya dejaría de llamarse insuficiencia renal aguda. Y ahorita vamos a ver cómo se puede llamar. Ya, lo que les mencionaba, ¿no? Aquí es cuando el riñón deja de funcionar, es decir, una insuficiencia renal aguda, cuando dura a lo más 7 días. Pero ¿qué pasa si es que nuestro paciente está con toda esa clínica, ¿no? De aumento de creatinina, disminución de volumen de orina, pero ya pasaron los 7 días? Ya dejaría de llamarse aquí. ¿Y cómo se llamaría? AKD, lo que en español significa una enfermedad renal aguda. Entonces, en conclusión, una enfermedad renal aguda es cuando una insuficiencia renal aguda se ha prolongado por más de 7 días, pero que no pase los 3 meses, porque ustedes seguro ya han visto en su clase del día de ayer que cuando un riñoncito deja de funcionar por más de 3 meses, ya se llama enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de los criterios para el diagnóstico de aquí, hablamos de los criterios de KDGO, ¿ok? Los tres principales que tienen que recordar son estos de acá. Y justo se van a condecir con lo que habíamos mencionado en un principio. Un aumento de la creatinina y una disminución del volumen de la orina. Entonces, un aumento de la creatinina, ¿en cuanto? En un 50% dentro de 7 días. Es el primer criterio. El segundo criterio es un aumento de la creatinina de 0,3 miligramos por decilitro, pero esto dentro de las 48 horas. Y el tercer criterio es una oliguria que se mantiene por al menos 6 horas y que está traducida en básicamente un flujo urinario menor o igual a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. No es necesario que existan los tres criterios o dos de los tres criterios. Aunque exista uno, nuestro paciente ya está en insuficiencia renal aguda. Aquí tienen los valores de referencia, los valores normales de creatinina en sangre
para hombres y para mujeres. Como pueden ver, los hombres es un poquito más elevado de lo normal. Pero vamos a tratar la parte de epidemiología y el aquí en adquirido en la comunidad, que es lo más comúnmente visto en países de bajos ingresos, como los de Latinoamérica, Perú, básicamente, ¿no? Y el aquí adquirido en el hospital, que es más común en países de altos ingresos, países europeos, básicamente. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es, perdón, una de las claro, principales causas para que se cause aquí es la deshidratación en los países de bajos ingresos. Mientras que en los países de altos ingresos son las comorbilidades, falla cardíaca, falla hepática. No sé si han llevado cardiología, creo que sí. Tal vez ahí les han hablado un poco de falla cardíaca y del síndrome cardiorrenal, ¿no? Que es cuando un paciente con falla cardíaca aguda, por una serie de distintos mecanismos fisiopatológicos, acaba en insuficiencia renal aguda. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, hay también distintos, como pueden ver ahí, los ambientales, los que tienen que ver con el paciente, y otros. Ambientales, alta prevalencia de enfermedades infecciosas, relacionadas al paciente, la deshidratación, la hipotensión, los de fármacos no modificables, aquí están las comorbilidades, ¿no? La diabetes, enfermedades cardíacas, sepsis. Dentro de acá tienes a otras, una interesante es el COVID-19, creo que básicamente en el 2020, 2021 se había demostrado que el COVID-19 también podría causar. Vamos a pasar a la parte ya de etiología y de fisiopatología. Cuando hablamos de aquí, esa la podemos dividir en tres tipos, tres subtipos. Una que es prerrenal, otra que es intrarrenal y otra que es postrenal. La intrarrenal puede ser originada cuando hay problemas a nivel vascular, a nivel glomerular, a nivel tubular o a nivel intersticial. Y si es que es tubular, esta puede tener causa isquémica o causa tóxica. A grande rasgo lo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, para que recuerden. Entonces vamos a comenzar con el aquí. Aquí está un poco de la epidemiología, de cuál es la más común dentro de estas tres. La más común es la aquí de tipo prerrenal, la que sigue en frecuencia es la intrarrenal y la menos frecuente es la postrenal. Ahora, antes de pasar de lleno así a la parte de fisiopatología, vamos a hacer un breve recuento anatomofisiológico para que puedan entender mejor y no se pierdan en esa parte de la fisiopatología. Y tenemos a nuestro riñoncito. A ver, chicos, otra pregunta. ¿Cuál es la unidad anatomofuncional del riñón? La ¿Cómo nefrona. se llama? Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien. La nefrona. La nefrona tiene sus distintas partes, ¿no? Tiene el glomérulo, tiene el sistema tubular. El glomérulo se divide en su ovillo capilar, en la cápsula de Bowman, el mesangio, el sistema tubular, parte desde el túbulo proximal, la en el túbulo distal, el túbulo colector. Todo lo que vemos acá. Y ha reducido, bueno, a grandes rasgos, la sangre llega al riñón, se va dividiendo, y llega hasta que se forma la arteriola afferente, que es básicamente lo de acá. Por acá llega la sangre, luego se forma todo el ovillo capilar, la sangre es filtrada, se filtra la sangre y llega al espacio de Bowman, ¿no? Que es todo lo que está por acá. Y lo que no se filtra, pues se va por la arteriola afferente. Ahora sí, vamos a seguir viendo esta parte de acá. Bien, ya. Como ya les venía mencionando, el riñón tiene distintas funciones, ya las he mencionado algunas, ¿no? La parte de depurar los productos de desecho, el balance hidroelectrolítico, recuerden que también tiene un importante papel en la regulación del bicarbonato, por ende es importante para controlar el pH, ¿no? Y la osmolaridad. Produce hormonas, ya han mencionado ustedes, ¿no? La eritropoyetina. La principal función del glomérulo es la filtración, mientras que la del sistema tubular es la de reabsorción y de secreción. En esta parte, lo que quiero que recuerden es que luego de que se filtra la sangre, ¿no? Lo plasminada y lo biocapilar que pasa a la cápsula, al espacio de Bowman, perdón, y luego pasa al túbulo proximal, en este lugarcito del túbulo proximal se van a reabsorber un montón de sustancias que habían sido filtradas, sustancias que no necesariamente son dañinas, pero que si están en exceso obviamente son dañinas, ¿no? Pero ahí tienen que tener un cierto grado, un cierto nivel en el cuerpo para que este también tenga un funcionamiento adecuado, para que se dé la homeostasis, ¿no? Ese estado de relativa estabilidad en nuestro medio interno. Entonces, van a reabsorbirse distintas sustancias. ¿Cuáles? Bicarbonato, sodio, potasio, agua, glucosa, aminoácidos. Son elementos que básicamente uno piensa y dice, sí, esto sirve, ¿no? Pero algo que quiero que recuerden es qué sustancia se está absorbiendo. Es la urea. La urea es un producto de desecho, pero a pesar de que es un producto de desecho,
En el túbulo contorneado proximal, no sabemos por qué, existen ciertos canales que permiten su reabsorción, una reabsorción por transporte pasivo. Entonces, la urea puede reabsorberse en el túbulo proximal a pesar de que sea un producto de desecho. Recuérdenlo bien, por favor. Bien, ahora pasamos a la parte, bueno, vamos a ver un poquito de cómo es que se llega a formar la orina, ¿no? La parte de las presiones y todo eso. Pues todo parte del corazón. El corazón es el que está bombeando la sangre, ¿no? Recuerden que el gasto cardíaco, la fórmula del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, volumen sistólico, ¿no? Aproximadamente 70 mililitros. La frecuencia cardíaca va desde 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, un aproximado del volumen del gasto cardíaco es de 6 litros, 6 litros por minuto. De esos 6 litros, el 20% deben recordar se va hacia el riñón. Ese es el flujo sanguíneo renal, 1,2 litros. Pero de toda esa sangre que llega al riñón, pues no todo se va a filtrar. Lo único que se filtra es el flujo plasmático, el componente líquido de la sangre, que constituye aproximadamente el 50% de la sangre, ¿no? 600 mililitros. Pero no todo se va a filtrar en el mismo momento. Cada minuto, lo máximo que se puede filtrar es 120 mililitros, es decir, el 20% de lo que está llegando. También tienen que recordar sobre esa pregunta de examen. La tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es su valor? 120 mililitros por minuto. O, ¿cuál es ese impulso para que exista la filtración glomerular? Eso es lo que vamos a ver acá. Seguro ya deben recordar también que cuando hablamos a nivel de fisiología del cuerpo, cuando queremos que una sustancia pase de un espacio a otro, lo que tiene que ver es una diferencia o una gradiente de presiones. En este lugar no es la excepción. Y también tiene que ver una diferencia de presiones. ¿Entre qué lugares? Entre el glomérulo, entre el ovío capilar básicamente, y el espacio de Bowman, espacio urinario. Entonces, la presión arterial, de cierta manera, va a influir en la presión de filtración. Pero para que llegue hasta ahí, vamos a ver que hay distintas etapas. La presión arterial, en última instancia, se va a convergir con la presión hidrostática glomerular, es decir, con la presión que ejerce la parte líquida de la sangre. Sin embargo, no todas las presiones van a estar a favor de que la sangre pase del ovío al espacio de Bowman, sino hay ciertas presiones que se van a resistir a ese paso. ¿Cuáles son? La presión hidrostática capsular, es decir, la presión propia de este lugar, ¿no? De la cápsula de Bowman, y la presión oncótica capilar. La presión oncótica siempre suele ponerse a la presión hidrostática. Pero el hecho de que la presión hidrostática glomerular dependa directamente de la presión arterial sería algo muy contraproducente, porque si la presión arterial sube un poquito o baja un poquito, pues el riñón estaría como que muy inestable y dependería demasiado, ¿no? de cómo está la presión arterial. Y la presión suele variar bastante, a lo largo del día. Entonces, cuando estás corriendo, suele aumentar un poco, descansando, suele bajar. Entonces, el riñón no debería estar sujeto a esos cambios tan oscilantes que suele tener la presión a lo largo del día. Por ende, tiene sus propios mecanismos autorregulatorios que hacen que no dependa tanto, no dependa de manera exclusiva de la presión arterial. Y para eso vamos a ver los cambios de diámetro de dos componentes de toda la nefrona. Una es la arteriola aferente y la otra es la arteriola eferente. A nivel de estas arteriolas vamos a tener distintas sustancias. Las sustancias que algunas van a vasodilatar a estas arteriolas y otras van a vasoconstreñir. ¿Ok? Lo que quiero que recuerden de todo esto es que la principal sustancia vasodilatadora de la arteriola aferente son las prostaglandinas. Y la principal sustancia vasoconstrictora de la arteriola eferente es la angiotensina 2. Ahora vamos a ver por qué. Para entender un poco más de lo que les mencionaba de esto, de los mecanismos autorregulatorios, tenemos que recordar una formulita de física, la fórmula, la ley de Ohm, pero aplicada al sistema circulatorio. El flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Entendiendo eso, vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que sucede en el riñón cuando aumenta, cuando baja la presión arterial. ¿Qué pasa si en un paciente aumenta la presión arterial? Si aumenta esto, ¿qué es lo que sucede? Aumentaría también el flujo, ¿no? Aumentaría el flujo sanguíneo, aumentaría la filtración. Y no queremos que aumente, porque lo normal es 120 mililitros. Es que aumenta, puede haber daño, puede haber problemas. Lo normal es que se mantenga en eso. Eso es lo ideal. Entonces, si es que aumenta la presión arterial, si todo esto sería directo, también aumentaría la filtración. Y eso no queremos, ¿no? En estos mecanismos autorregulatorios.
Entonces, si queremos que aumente, perdón, si aumenta la presión y no queremos que aumente el flujo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la resistencia. ¿Cómo aumentamos la resistencia? Haciendo vasoconstricción. ¿Esto a nivel de cuál? De las arteriolas, de la arteriola aferente. Pero ¿qué pasaría si disminuye la presión arterial? Es lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si disminuye la presión arterial? Disminuiría el flujo sanguíneo que llega al riñón. Si disminuye el flujo, disminuiría la presión de filtración, disminuiría la tasa de filtración glomerular. O bueno, ¿no? Y estaríamos entrando, ahí pueden pensar, aún aquí, ¿no? No queremos eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de esta fórmula? Si es que baja la presión y no queremos que baje el flujo, también tendríamos que bajar la resistencia. Entonces, disminuimos la resistencia ¿de quién? De la arteriola aferente. ¿Cómo? Vasodilatándola. Pero ¿qué pasa si es que continúa bajando la presión arterial y la arteriola aferente ya se ha vasodilatado al máximo? Pues ahí recién acudimos a la arteriola eferente. En este caso, esta se va a vasoconstreñir y de esta manera evitamos que siga bajando la tasa de filtración. Lo que se entiende mejor es, acá tenemos una imagencita. ¿No? Tenemos la arteriola eferente, que vendría a ser esta de acá, la arteriola eferente, que vendría a ser esta de acá, y todo esto es el lobio capilar. Entonces, cuando baja la presión arterial, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Vasodilata la arteriola eferente, ¿no? ¿Para qué? Para que como que haya más sangre que esté ingresando a este ovillo capilar. ¿Y qué es lo que también hace? Vasoconstriñe la arteriola eferente. Entonces, hace como que, de cierta manera, llegue más sangre a este espacio, pero que no salga o que se demore en salir. ¿Y esto qué favorece? Que aumente la presión hidrostática glomerular y que de esa manera aumente la presión de filtración y que como tal se dé la filtración, que pase el líquido de este espacio, del glomérulo, a el espacio urinario, ¿no? Al espacio de Bowel. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertos medicamentos que pueden alterar todo este proceso fisiológico. Por ejemplo, tenemos los AINES que inhiben la producción de prostaglandinas. Ya no hay prostaglandinas, la arteriola frente no se va a poder vasodilatar. Por otro lado, también tenemos los YECAs o los ARA2, que obviamente van a inhibir la acción de la angiotensina 2. Entonces, si es que no hay angiotensina 2, no se va a vasoconstriccionar la arteriola frente. Entonces, si un paciente toma estos medicamentos, hay riesgo de que cuando esté con baja presión arterial, también baje su tasa de filtración glomerular, que se traduce en una insuficiencia renal. Entonces, justo lo que vamos a ver ahora, justo el aquí de tipo prerrenal. Vean un segundito, chicos, voy a tomar agüita. Listo, ya volví. Vamos a ver ahora uno de los tres tipos de aquí que les había mencionado en la parte de etiología, es el aquí de tipo prerrenal. A ese también se le suele decir aquí funcional. ¿Por qué? Porque no hay daño estructural. Eso es lo que vamos a ver acá. Cuando hablamos de aquí de tipo prerrenal, tenemos que recordar esta palabrita, hipoperfusión. ¿Ok? Hipoperfusión. ¿Qué es la hipoperfusión? Es una disminución de la cantidad de sangre, una disminución del flujo sanguíneo. Hipoperfusión, ¿a qué nivel? A nivel renal. Obviamente va a tener distintas causas, como vemos acá, ¿no? Por hipovolemia, por bajo gasto cardíaco, por hipolinemia, por presencia de un tercer espacio, por vasodilatación periférica, o por una pérdida de esa autorregulación del flujo sanguíneo renal, que era lo último que les estaba explicando. De la arteriola aferente a la arteriola eferente. Tenemos distintas. Un paciente, ¿por qué podría tener hipovolemia? Porque se ha deshidratado. Porque se puede deshidratar porque ha vomitado demasiado, tiene algún problema diarreico, un gran quemado, o pacientes que toman diuréticos. Un paciente que tiene un accidente, un trauma, por ejemplo, puede desangrarse, tener una hemorragia masiva que lo lleve a hipoperfusión. Las de acá son causas de disminución del volumen arterial circulante efectivo. ¿Lo que quiere decir? Pero también lo he visto en cardiología, que como tal no disminuye el nivel de sangre o disminuye el nivel del contenido plasmático de la sangre, sino lo que sucede es que hay como un secuestro o que la sangre se va a otro lado, como sucede en los edemas o en la presencia del tercer espacio, ¿no? En la citis, por ejemplo, parte del plasma se va a la cavidad peritoneal o al espacio peritoneal que no debería estar ahí. Los casos, en las causas de bajo gasto cardíaco, por ejemplo, el taponamiento pericárdico, el tromboembolismo pulmonar, evitan que la sangre circule de una manera adecuada. Entonces, también son causas de hipoperfusión, pero no porque se esté perdiendo sangre, porque se esté perdiendo contenido, no porque se está yendo a otro lado, porque no se está manejando bien el cuerpo. Y aquí están el resto de causas que les he mencionado. Lo que quiero que recuerden de todo esto
es que la hipoperfusión, por los mecanismos que ya les había explicado previamente, se va a traducir en una disminución de la tasa de filtración glomerular, porque si no hay suficiente sangre, ¿qué cosa es lo que qué se podría filtrar? Obviamente nada, ¿no? Entonces, baja la tasa de filtración glomerular. Cuando baja la tasa de filtración glomerular, por sus clases de fisiología, también deben recordar que se activa un sistema muy importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina, recuerden que se produce en el aparato glomerular, ¿no? La mácula densa, que está cerca del túbulo distal y todo eso que ya han visto en sus clases de fisiología. Entonces, lo que sucede es que luego de la renina se pasa al angiotensinógeno, bueno, la angiotensina 1, la angiotensinógeno, la angiotensina 2. Lo más importante es esta, la angiotensina 2. Aumenta, pero también aumenta la aldosterona y también aumenta la hormona antidiurética. Tres sustancias van a aumentar luego de que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona en respuesta a la disminución de la tasa de filtración. Cada una actúa en un nivel distinto del sistema tubular. Por ejemplo, la angiotensina 2 actúa en el túbulo proximal, la aldosterona en el túbulo colector, y el otro en el túbulo colector y el ADH en el TCM. Esto, lo importante que es, lo que les mencionaba en un principio en la parte del recuento anatomo fisiológico. Si bien es cierto que el túbulo contenedor proximal, la angiotensina 2, lo que quiere reabsorber es sodio, de una manera indirecta también va a favorecer que se reabsorbe contenido, perdón, ese producto de desecho, que es la urea. Lo que sucede, vemos que nuestro paciente, cuando hacemos un dosaje de BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, en relación a la creatinina, va a estar muy elevado, ¿no? La relación del BUN a la creatinina es más de 20 a 1. ¿Por qué? Porque recuerden que a pesar de que la urea y la creatinina son productos de desecho, la creatinina va a ser excretada, se va a eliminar por la orina. Pero el BUN, por acción de la angiotensina 2, va a ser reabsorbida a través de la urea. Recuerden que también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la misión o la función principal es evitar que se pierda más agua. ¿Y cómo evita que se pierda agua? Reteniendo sodio, porque el sodio siempre se va a movilizar junto con el agua. Por eso también ya se los ha mencionado, ¿no? El sodio es muy amigo del agua. Cuando tú reabsorbes sodio, reabsorbes agua, básicamente. Entonces, la manera de compensar este estado de hipotensión es reabsorber sodio. ¿Qué sucede si tú reabsorbes sodio? El sodio que es justo estaba yendo hacia la orina, pues obviamente el sodio de la orina va a disminuir, va a estar menos de 10 miliequivalentes por litro. La fracción excretada de sodio, que es básicamente el sodio, es una relación, es una fórmula que vemos acá, es muy similar al sodio en orina, el valor del sodio en orina en proporción es menor a 1%. Tiene sentido, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reabsorbiendo el sodio que iba a ser desechado, iba a ser excretado. Entonces está quedando. Como les mencionaba, al reabsorberse sodio, también se reabsorbe agua. Entonces, se reabsorbe siempre un poquito más de agua. Entonces, a pesar de que se esté reabsorbiendo sodio, estamos en un estado de hiponatremia dilucional, porque el agua va a estar diluyendo ese sodio que se está reabsorbiendo. ¿Qué pasa si estamos reabsorbiendo agua? Pues, obviamente la orina va a estar mucho más concentrada. Va a estar con una osmolaridad mayor a 500 milimoles. También se va a traducir en una oliguria. La oliguria es la disminución del volumen de orina. Todo esto es consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina. Esto es muy importante que lo recuerden porque hace un contraste bien, bien, bien claro con el AQI de tipo intrarrenal, que es lo que vamos a ver a continuación. La disminución de la tasa de filtración glomerular también se va a traducir en una azotemia. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento de los niveles de productos nitrogenados de desecho en nuestra sangre. Uno de los principales componentes, como ya les venía mencionando, es la urea. Entonces, los pacientes pueden tener un síndrome urémico agudo. La urea, pues es que la estudian, puede afectar a distintos órganos, a distintos niveles. A nivel del sistema nervioso central, pues puede producir una conciencia, la neuropatía urémica, la encefalopatía urémica, perdón. También puede producir náuseas. Y algo que quiero que recuerden es que puede afectar al sistema inmunológico. Puede inactivar ciertos tipos de células de defensa, los linfocitos. Entonces, ¿en qué se va a traducir esto? En que la urea puede producir un estado de inmunodeficiencia. Se le suele llamar la inmunodeficiencia urémica. Recuerden, cuando no se filtra la sangre, además de que se mantenga en la sangre los productos de desecho, también van a mantenerse ciertos electrolitos que deberían ser excretados porque ya están sobrepasando los niveles normales.
Uno de esos es el potasio. ¿Qué pasa si tienes niveles altos de potasio? Pues obviamente se traduce en probabilidad de ocurrencia de arritmias, lo cual también puede ser fatal en estos casos. Y también se va a traducir en un aumento de los niveles de hidrogeniones, que se traduce en acidosis metabólica, ¿no? Bien, entonces, y algunos datitos adicionales a todo lo que ya les he mencionado es que en un aquí prerrenal, de tipo prerrenal o también llamado funcional, n- no hay lesión estructural renal, ¿no? Como pueden ver acá, el problema donde está en el riñón, no, el problema no está en el riñón, el problema está fuera del riñón, está en el corazón, está, no sé, el paciente está hidratado, está en un tipo de anafilaxia, ¿no? Está consumiendo ciertos fármacos, pero el problema como tal no está en el riñón. Entonces, no hay lesión estructural renal. El otro punto que quiero que recuerden es que es reversible por definición. Lo que quiere decir que si tú solucionas estos problemas, el riñoncito vuelve a su estado normal. Un paciente que estaba deshidratado, lo vuelves a hidratar, lo rehidratas adecuadamente, tu paciente deja de estar en aquí. Un paciente que estaba con ascitis, la paracentesis, le drenas eso, le das su hidratación adecuada y deja de estar en aquí y se pone bien. Entonces es reversible. Una recuperación rápida, lo que le mencionaba tras la reperfusión, la principal causa de muerte en estos pacientes, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Son las infecciones. ¿Y por qué? Por lo que les mencionaba acá, que decía que recuerden, estos pacientes están en un estado de inmunodeficiencia urémica, ¿no? Entonces, son pacientes inmunodeprimidos y tienen un gran riesgo de ocurrencia de infecciones respiratorias principalmente. Si queremos recordar el aquí renal en dos frases, serían estas de acá. Paciente que tiene un aumento de productos hidrogenados en sangre y que tiene clínica de hipovolemia. Ok. Ahora sí vamos a pasar a la parte, perdón, sería el aquí de tipo intrarrenal. Perdón, chicos. El aquí de tipo intrarrenal también se ha llamado aquí parenquimatoso. ¿Por qué? Porque acá sí hay un problema estructural. Esas son las distintas partes que suelen causar un aquí de tipo intrarrenal cuando hay alteraciones. Por ejemplo, en la parte tubular, la parte intersticial, la parte glomerular, la parte vascular. De todas estas, la principal es la tubular. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un paciente tiene necrosis tubular aguda, el paciente va a tener una insuficiencia renal aguda de tipo intrarrenal. Esa es la clave, la frase clave. Necrosis tubular aguda. Es básicamente sinónimo de aquí intrarrenal. Un paciente, ¿por qué podría tener necrosis tubular aguda? Pues por causas isquémicas o por causas tóxicas. Antes de que se pierdan necrosis tubular aguda, por necrosis tubular aguda, quiero que entiendan que es que las células del epitelio simple, el cúbico, que suele conformar la gran parte de todo el sistema tubular, están muriendo, están siendo dañadas. ¿Por qué pues, suele suceder? Químicas, no hay una adecuada perfusión o por causas. ¿Cuál es una causa isquémica común? Que un paciente haya tenido una aquí de tipo prerrenal, recuerdan, ese hipoperfusión, pero que se ha mantenido por demasiado tiempo. Se ha mantenido tanto que ha llegado a un punto en el que ya la isquemia se ha prolongado y ha causado necrosis. Entonces, la otra causa es la causa tóxica. La causa tóxica puede ser por ciertos componentes endógenos o ciertos componentes exógenos, ¿no? Lo que vemos acá, la hemoglobina, la bilirrubina, son como tal componentes que cuando llegan a este nivel, a nivel tubular, pueden ser dañinos cuando están en niveles elevados. El calcio elevado, lo mismo, la paraproteína, los cristales de ácido úrico en los pacientes gotosos, los componentes dañinos para el epitelio tubular, perdón, el epitelio cúbico de nuestro sistema tubular. Otras causas tóxicas exógenas son el consumo principalmente de ciertos fármacos como los aminoglucósidos, el etilenglicol y otros disolventes industriales. Algo un poco debatible es el apartado del contraste radiológico, ¿no? Que a veces hay bibliografía, ¿no? que demuestra que sí, es dañino, que puede causarte necrosis tubular aguda, pero los más recientes dicen que no, ¿no? Que el contraste radiológico en realidad no es dañino. Pues todavía está en debate. Bien, entonces, aquí tenemos una representación bastante simple de todo nuestro sistema tubular. Imagínense que ese es el túbulo contorneado proximal. Aquí esta es la luz, este es el epitelio cúbico, ¿no? Es lo que sucede cuando hay necrosis tubular. Estas celulitas se van a morir.
necrosadas, se mueren. Pero una vez que se mueran, no se van a quedar en ese lugar, van a depositarse en la luz tubular. Y esto, así ya saltándonos un poco la parte del laboratorio, lo podemos ver a través de los cilindros granulosos. Hecho, lo que va a hacer es incrementar la presión hidrostática del sistema tubular. Y el sistema tubular, ¿dónde comienza? En el espacio de Bowman, en la cápsula de Bowman. Va a aumentar la presión hidrostática capsular. Y si se recuerdan, en la parte de recuento anatomofisiológico, la presión hidrostática capsular era una de esas presiones que se oponían a la presión hidrostática glomerular. Es decir, que remaban en contra para que la sangre se filtre. Entonces, si es que aumenta la presión hidrostática capsular, va a disminuir la presión de filtración. Y si disminuye la presión de filtración, se traduce disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Y esto de qué es sinónimo de aquino, de falla renal? Entonces, en este caso también se va a activar otra vez el sistema de reina-angiotensina-aldosterona. De nuevo van a intentar actuar la angiotensina 2, la aldosterona, el ADH en los lugares que ya habíamos mencionado, reabsorbiendo ¿qué? Sodio y agua. Sin embargo, no va a pasar. ¿Por qué? Porque, ¿qué ven acá? Las células que se supone que se encargarían de reabsorber estos componentes, el sodio, el agua, la urea, están muertas, o la mayoría están muertas. Entonces, a pesar de que hayan estos estímulos, estas hormonas que quieren estimular la reabsorción de estos componentes, no se va a dar, ¿no? Sucede, aquí tenemos los resultados. No se está reabsorbiendo urea. ¿Cuál es la relación del boom creatinina? Va a ser menor a 20:1. Lo contrario a lo que hemos visto en el arquetipo prerenal. ¿Qué pasa si es que no se está reabsorbiendo sodio? Pues el sodio que iba a ir a la orina, pues se va a mantener, ¿no? En ese trayecto, va a ir hacia la orina. El sodio de la orina va a ser más de 30 de equivalente por litro. La fracción excretada de sodio no va a ser menor a 1%, como mirábamos en el tipo prerrenal. No va a ser mayor a 1%. En el caso del sodio en sangre, pues en realidad puede haber hiponatremia, puede haber hipernatremia, no es algo tan seguro, ¿no? No sé si acá. ¿La orina cómo va a estar? A pesar de que el riñón quiera reabsorber agua, no va a poder. Entonces, la orina no va a estar concentrada, va a estar un poco diluida, ¿no? Si está diluida, tiene una osmolaridad mucho más baja, menos de 300, aunque el volumen de orina puede variar. Bien. Entonces, esto es similar, ¿no? El paciente va a seguir teniendo azotemia, va a seguir teniendo hipercalemia, va a seguir teniendo acidosis metabólica, todas esas cositas de acá. Algo adicional o algo un poquito diferente es el hecho de que puede haber sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen que se traduce en un edema agudo de pulmón. Esa es una de las principales causas de muerte también en los pacientes con aquel de tipo intrarenal. Bien, ahora pasaríamos, estábamos viendo acá de otras formas en las que causas intersticiales también van a llegar a la necrosis tubular aguda. Por ejemplo, la nefritis intersticial aguda por fármacos, por infecciones, por radiación. En cuanto a las causas glomerulares, cómo es que llegan a todo este sistema, a todo este esquema, es que hay daño en la barrera de filtración Disculpe, glomerular. doctor, una consulta. Dígame, Ahí dice glomerulonefritis primarias y secundarias. ¿En claro, qué el caso se glomérulo, da la primaria y la secundaria? eso es un tema aparte, pero en realidad la glomerulonefritis es todo un tema grande, ¿no? Las primarias suelen ser por causas más autoinmunes, ¿no? Tenemos ahí nefropatías por IgA, tenemos ciertas vasculitis, ¿no? Que son, por ejemplo, una que recuerde podría ser la glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hay distintas, en realidad. Es todo un tema muy, 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 muy amplio. Pero las primarias hacen referencia a que como tal no se conoce una causa o suele tener una causa autoinmune, ¿no? Y la secundaria hace referencia a que hay una enfermedad que está ocasionando que haya una glomerulonefritis. Por ejemplo, un ejemplo de glomerulonefritis secundaria sería una que se da por lupus, una que se da por, no sé, artritis reumatoide, ¿no? Que son enfermedades autoinmunes también, pero que tienen como que otra base u otro enfoque. Y la parte de la afectación renal es secundaria, no es la primaria. No sé si eso te soluciona un poco la duda. Ya está bien. Ya, entonces, como les mencionaba, la glomerulonefritis puede ser también una causa de insuficiencia renal de tipo intrarrenal, porque por lo que les mencionaba, ¿no? Un daño en la barrera de filtración glomerular aumenta la permeabilidad y genera una fuga de fluidos. Fuga de fluidos, pues llegamos hasta este punto de acá, disminuye la presión de filtración también y se da toda esta secuencia que habíamos mencionado.
Causas vasculares, pues son principalmente microangiopatías trombóticas, ateromiolismo de colesterol, trombosis venosa renal, aneurismas o causas que como tal afectan a las arteriolas aferentes, arteriola aferente, o como tal las arterias un poco más grandes, de mayor calibre que están llegando hacia el riñón. Todas ellas son causas de insuficiencia renal aguda de tipo intrarrenal. Unos puntitos clave de esto es que la necrosis tubular aguda suele durar de 12 a 15 días y puede resolverse en menos de 30 días ya que se corrige la causa. También suele ser como principal causa de muerte, en este caso, las infecciones. Y la necrosis tubular aguda cursa con tres fases. La fase de instauración, donde tenemos oligonuria, una fase de mantenimiento y una fase de resolución o poliuria eficaz. Esta es una fase muy, muy interesante porque luego de que, supongamos que nuestro paciente, no sé, hemos tratado la causa, un paciente que estaba tomando cierto fármaco que le ha causado necrosis tubular aguda, suspendemos el fármaco. Entonces ya no hay ese estímulo que esté causando toda esta secuencia. Entonces, para que las células epiteliales de este túbulo se regeneren, tiene que pasar cierto tiempo. Hasta que se dé eso, la tasa de filtración glomerular ya se ha restablecido. El paciente va a orinar normal, ya no va a estar en oliguria, pero como no se está reabsorbiendo, como no están, perdón, intactas o íntegras estas células, no se va a reabsorber agua, no se va a reabsorber sodio. Entonces el paciente va a seguir en un estado de poliuria hasta que obviamente estas células se regeneren y de ahí ya se va a resolver el agua, ya se va a resolver el sodio, el potasio y el carbonato, un paciente ya básicamente. Lo que les mencionaba, algunos hallazgos laboratoriales que son comunes en la insuficiencia renal de tipo intrarrenal, que son los cilindros granulosos y los cilindros hialinos. Los cilindros granulosos, en buen sí, todos los cilindros que vamos a ver en los estudios de sedimento de laboratorio, es producto de la precipitación de ciertas células y cuando estas se unen con una proteína que se produce a nivel de todo el sistema tubular, que es muy importante y que también pueden preguntarles, que es la uromodulina o la proteína de Tom Horsfall. La proteína, cuando se precipita junto con estos productos de desecho, como en este casito podrían ser las células necrosadas del epitelio tubular, pueden producir cilindros, en este caso cilindros granulosos. Y en resumen, lo que se tiene que recordar de esto es que necrosis tubular aguda, sinónimo de insuficiencia renal de tipo intrarrenal. Y cilindros granulosos también es una palabra muy clara. Ya pasaríamos a la parte ya final, que es el aquí de tipo postrenal o aquí de tipo obstructivo. Este, como pueden imaginarse, es por ya una alteración a nivel mucho más visceral, ¿no? A nivel del sistema de las vías urinarias, del nivel del uréter, a nivel de la vejiga o a nivel de la uretra. Aquí tenemos los dos uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí estamos poniendo el sistema urinario de un paciente masculino porque es mucho más frecuente, mucho más común ver obstrucciones en estos pacientes porque hay un organito muy importante, la próstata. Esa es la diferencia, ¿no?, entre un varón y una mujer a nivel de tipo de este sistema urinario. La mujer no es muy frecuente ver casos de obstrucción, a menos que haya ciertas neoplasias, ¿no? Pero es algo más infrecuente. Obstrucciones ureterales pueden darse por distintas condiciones. La principal y la primera causa de obstrucción unilateral suele ser la litiasis. Pero una litiasis que obstruye, por ejemplo, este uretra, no te va a dar insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque insuficiencia renal aguda significaría que tus dos riñoncitos no estén funcionando bien. Pero ¿qué pasa si tú tienes una piedrita acá? Pues puede que este riñón, el riñón izquierdo, no esté funcionando, pero tu riñón derecho va a compensar. No entrarías en un estado de falla renal. ¿Cuál es una causa así frecuente de insuficiencia renal? Es la obstrucción, por ejemplo, a este nivel, a nivel del cuello vesical, donde está la próstata. La próstata, como vemos acá, lo que está obstruyendo es el cuello de la vejiga y parte de la uretra. Que hay algún proceso neoproliferativo como una hiperplasia benigna de próstata, como una neoplasia de rápido crecimiento, si obstruye el flujo de la orina a este nivel, sí puede causar una falla renal. ¿Por qué? Porque que no pasa la orina por acá, pues obviamente afecta para este lado, también para este lado. Las causas de obstrucción uretral son, por ejemplo, estenosis uretral, tumores o válvulas congénitas. Es mucho más frecuente en niñas, perdón, en niños. Y ahora sí vamos a ver la parte de fisiopatología. Un paciente está con obstrucción, pues, ¿qué es lo primero que tú vas a pensar? Perdón, ¿qué es lo primero que te va a orientar a que sea una obstrucción? Pues que esté en oliguria, en uria, ¿no? No hay un flujo urinario adecuado, a pesar de que el riñón esté probablemente trabajando bien,
no va a salir la orina. Entonces va a estar con un nivel de volumen de orina disminuido, muy disminuido. ¿Qué es lo que sucede? Producto de la obstrucción, hay un aumento de la presión en las vías urinarias, el cual se traduce de manera retrógrada hacia el riñón, ¿no? Y luego a nivel de las nefronas, nivel del sistema tubular, nivel de la cápsula de Bowles. Vamos acá a ver dos estadios. Vamos a hacer también el contraste. En un primer estadio, que tenemos ese aumento de la presión intraluminal. Lo que les mencionaba, ¿no? La presión se transmite de manera retrógrada. Por ejemplo, tienes una presión a nivel de la uretra prostática, la presión va a aumentar a nivel de la vejiga, la presión va a aumentar a nivel de los uréteres, va a aumentar a nivel de los riñones y va a ir hasta la parte más pequeñita, ¿no? A nivel de los túbulos. Entonces aquí ya estamos en esa parte de los túbulos. Aumenta la presión a nivel tubular. Entonces también va a aumentarse la presión hidrostática capsular, que era lo que les mencionaba en un comienzo. ¿Qué pasa si se aumenta esto? Se reduce la presión de filtración. Reduce la presión de filtración, baja la tasa de filtración glomerular y esto se traduce en una falla renal ya, ¿verdad? Y obviamente las consecuencias clínicas es similar a lo que ya habíamos estado viendo. Algo muy importante acá es que producto de ese aumento de la presión intraluminal va a haber reabsorción tubular. Perdón, va a haber un aumento de la reabsorción tubular. ¿Ok? Porque hay muchos canales que están ubicados en estas celulitas que son o que permiten el paso de sustancias por transporte pasivo. Entonces, si hay más presión acá que acá, las sustancias que están en la luz, que normalmente deberían ser recicladas, van a volver a ser reabsorbidas. Entre esas tenemos el sodio, el agua y la urea. Entonces, recuerda un poco, todos estos hallazgos son muy similares a lo que hemos visto en un aquí de tipo prerrenal. El aquí funcional, ese aquí por hipoperfusión. ¿Recuerdan? En ese aquí había una reabsorción de todos estos componentes, en este caso por una activación del sistema renina-angiotensina 2. Ahora, en este aquí renal, en su primer estadio, los hallazgos laboratoriales son muy similares. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Pero ¿qué pasa en un segundo estadio? Las celulitas no van a soportar por siempre o por mucho tiempo ese aumento de la presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, se mueren, se necrosan. Entonces, llega a ese punto, va a haber una disminución de la reabsorción tubular, ya no va a reabsorberse nada de esto. Entonces, lo que tenemos como consecuencia son hallazgos muy similares, por no decir iguales, a los que hemos visto en el aquí de tipo intrarrenal. Por ejemplo, el sodio en orina suele estar elevado porque no se reabsorbe. La orina está menos concentrada. ¿Por qué? Porque el agua no se está reabsorbiendo y está diluyendo a los componentes que estaban ahí, los componentes que le dan la osmolaridad, ¿no? La urea y todo eso. Entonces, en resumen, la de tipo postrenal, si queremos verlo de cierta manera, es como una combinación de la intrarrenal y de la postrenal en dos estadios distintos. Recuerden que esa es la causa del 5% de los fracasos renales agudos. El principal tratamiento aquí sería solventar esa obstrucción, colocando, por ejemplo, un sondaje vesical, ¿no? Y bien, ya para terminar, aquí tenemos los criterios de prerrenalidad, ¿no? Esto es más que nada para diferenciar el aquí de tipo prerrenal y el aquí de tipo intrarrenal. Esto suele ser pregunta muy frecuente en los exámenes de NAM, exámenes de salud, a los exámenes de fisiopatología, a pesar de que no sea como del parte de toda la secuencia que hemos visto, de que sea un hallazgo laboratorial, es importante aprenderlo porque es práctico, ¿no? Y es sencillo en realidad para diferenciar estos dos tipos de hallazgos. Hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el sodio en la orina? En el aquí renal está disminuyendo, en el aquí renal está elevado. ¿Por qué? En el aquí renal, recuerdan, no hay daño estructural, es una aquí de tipo funcional, entonces las celulitas del epitelio tubular están bien todavía, producto del sistema renina-angiotensina aldosterona. Si se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el agua, entonces el sodio que está yendo en la orina va a estar reducido. En la quinta renal, ¿qué sucede con el sodio? Pues a pesar de que quiera ser reabsorbida, no va a poder. ¿Por qué? Porque en la quinta renal, recuerden, es el aquí parenquimatoso, el aquí donde hay daño, donde hay necrosis tubular aguda. A pesar de que de todos los estímulos de riñón para que se reabsorba sodio, no se va a reabsorber, esas celulitas están muertas. El sodio en la orina va a estar elevado, más de 30. Así con todo lo que hemos visto, ¿no? Un punto importante también es lo de los cilindros, los sedimentos. Si solamente ves cilindros hialinos en tu sedimento, es muy probable que tú tengas una hiperrenal. Pero si ves cilindros granulosos, ahí sí, ojito. Piensas en necrosis tubular aguda, piensas en aquí de tipo intrarrenal. Y ya chicos, eso sería todo por esta clase. Trato de no extenderme demasiado porque tenías un poquito tarde para ustedes. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder sus dudas.